En el reino animal, la inteligencia no siempre es la clave de la supervivencia. Algunos de los seres más torpes, lentos o absurdamente mal diseñados han desafiado toda lógica y siguen vivos hoy. Desde criaturas que se caen de los árboles por error, hasta aves que se pierden en pleno vuelo, estos animales demuestran que la naturaleza no premia al más listo, sino al más obstinado. Prepárate para conocer a 15 especies tan perezosas, distraídas y extrañamente incompetentes, que su mera existencia es un milagro evolutivo. Número 1. Perezoso, Bradypus variegatus. En las copas silenciosas de los bosques tropicales, donde el viento apenas roza las hojas, habita un ser que parece estar en permanente pausa. Su nombre no deja lugar a dudas: el perezoso. Y es que, si la lentitud fuera un arte, él sería su máximo exponente. Se mueve tan despacio que el tiempo, literalmente, le crece encima. En su pelaje húmedo florecen algas y hongos, formando un pequeño jardín viviente que lo camufla entre las ramas. Es, sin pretenderlo, un ecosistema con patas. Sin embargo, esta torpeza no es un defecto, sino su estrategia maestra. Mientras otros animales se agitan y corren, el perezoso se vuelve invisible por inmovilidad. Los depredadores, guiados por el movimiento, no lo detectan. En un mundo de prisas, su calma es su mejor escudo. Paradójicamente, la lentitud se convirtió en su manera de sobrevivir. Aún así, su vida es una especie de ruleta evolutiva. Por ejemplo, baja del árbol apenas una vez por semana, para hacer sus necesidades. En ese momento, se vuelve extremadamente vulnerable. Y, como si la naturaleza tuviera sentido del humor, a veces se confunde, pierde el agarre y cae desde más de 10 metros de altura. Lo sorprendente es que su cuerpo, blando y flexible, soporta el impacto sin sufrir daños graves. Es casi como si la gravedad lo perdonara por simpatía. Su metabolismo es tan lento que su estómago puede tardar un mes en digerir una simple hoja. En comparación, un ser humano habría almorzado, cenado y desayunado 30 veces, mientras el perezoso aún trabaja en su primera comida. Pero para él no hay prisa. Su ritmo vital parece ajeno al paso del tiempo. Y a pesar de todo, ahí sigue, resistiendo. Los perezosos habitan la Tierra desde hace millones de años. Sobrevivieron a glaciaciones, depredadores gigantes y a los caprichos del clima tropical. Son testigos vivientes de una verdad incómoda. No gana el más rápido, sino el que mejor se adapta. Incluso si eso significa hacerlo todo a cámara lenta. Hay algo profundamente irónico en su existencia. En un mundo dominado por la eficiencia y la velocidad, el perezoso es un recordatorio de que la vida puede ser exitosa incluso sin esfuerzo aparente. No necesita correr, cazar o competir. Su triunfo está en no hacer nada, o más bien, en hacerlo todo con la calma exacta para no desaparecer. De hecho, su biología es un compendio de rarezas fascinantes. Posee una temperatura corporal tan variable que podría confundirse con la de un reptil. Su corazón late tan despacio que parece que se detiene por momentos. Y su sistema nervioso actúa con una serenidad casi espiritual, como si hubiera alcanzado un nirvana evolutivo. Curiosamente, esta lentitud ha moldeado incluso su percepción del entorno. Su vista es pobre, su oído limitado y su cerebro diminuto. Pero eso no lo hace tonto, simplemente no lo necesita. Su mundo es un continuo presente, una secuencia de movimientos lentos, seguros y perfectamente medidos. Donde otros ven torpeza, hay una forma de sabiduría natural, la del ahorro absoluto de energía. En definitiva, el perezoso no desafía la evolución, la redefine. Su aparente estupidez es en realidad un modelo de eficiencia biológica extrema. Mientras los demás animales luchan por sobrevivir, él flota en la existencia, suspendido entre las ramas, sin preocuparse demasiado por el mañana. Y así, con su expresión perennemente tranquila y su ritmo casi inmóvil, el perezoso nos enseña una lección inesperada. A veces, el secreto para sobrevivir no está en correr más rápido, sino en detenerse.
y dejar que el mundo pase a tu alrededor. 2. Koala, Phascolarctos cinereus. En las tierras secas y doradas de Australia, otro maestro del letargo reina desde lo alto de los árboles, el koala. Con su aspecto tierno y su andar somnoliento, podría parecer un peluche olvidado por la evolución. Pero detrás de esa mirada perdida, se esconde una historia aún más absurda que la del perezoso. Este animal ha elegido una dieta tan ridículamente pobre que vive al borde del colapso energético, por decisión propia. El koala solo come. Lo paradójico es que estas hojas son tóxicas, difíciles de digerir y con tan poca energía que equivalen a alimentarse a base de ensalada mojada en veneno. Pero el koala, fiel a su filosofía de vida minimalista, se aferra a su menú con la terquedad de un animal que ha hecho de la pereza un arte sagrado. Esa dieta suicida tiene un precio. Para procesar el eucalipto, el koala necesita un hígado que funcione como una planta química, desintoxicando cada hoja lentamente. Y debido a esa carga digestiva, su cuerpo apenas puede hacer otra cosa. La solución fue sencilla: dormir. Casi todo el tiempo. Duerme hasta 20 horas al día, suspendido en una rama, con los brazos abrazando el tronco como si estuviera meditando entre sueños. Durante esas pocas horas de vigilia, se mueve lo justo para arrancar otra hoja y volver a su trance vegetal. Su metabolismo es tan lento que, si se le ofreciera una hoja de eucalipto fuera del árbol, no la reconocería como alimento. Necesita que esté unida a la rama, en su contexto natural, como si solo entonces el universo tuviera sentido. Esa confusión no se debe a una falta de inteligencia, sino a una forma de adaptación radical. Su cerebro, pequeño y liso, está diseñado para ahorrar energía al máximo, eliminando procesos cognitivos innecesarios. En términos simples, el koala vive en una especie de simplicidad zen biológica, y aún así, contra toda probabilidad, ha sobrevivido. A lo largo de milenios, los incendios forestales, los depredadores y la deforestación han diezmado su hábitat, pero el koala sigue ahí, dormido, indiferente, como si no se enterara del fin del mundo. Es el símbolo perfecto del resiste sin moverte, una criatura que demuestra que la pasividad también puede ser una estrategia evolutiva. Su vida transcurre en cámara lenta, en un ciclo de sueño, masticación y sueño otra vez. Los científicos calculan que un koala adulto puede pasar más del 90% de su existencia inmóvil, respirando con calma, viendo pasar las horas sin ninguna prisa. Y, aunque parezca un error de la naturaleza, lo cierto es que ha logrado un equilibrio perfecto. Nadie lo persigue, nadie lo envidia, y su único enemigo real es el ser humano que destruye los bosques que le dan techo y comida. El koala no tiene defensas naturales, ni velocidad, ni garras verdaderamente útiles, ni la astucia de los depredadores, pero tiene algo que muchos animales no: una serenidad absoluta ante la vida. En su aparente estupidez habita una sabiduría silenciosa, casi filosófica. Tal vez la naturaleza, en un momento de humor, decidió crear un ser que viviera sin ambición, sin urgencia y sin miedo. Y así, colgado de las ramas del eucalipto, el koala duerme mientras el mundo se agita. Un recordatorio viviente de que en ocasiones la evolución no busca la perfección, sino simplemente la persistencia. 3. Panda gigante, Ailuropoda melanoleuca. En las montañas brumosas de China, entre bosques de bambú que crujen suavemente con el viento, vive uno de los mayores enigmas de la evolución, el panda gigante. Su aspecto adorable lo ha convertido en un símbolo de ternura mundial, pero detrás de esos ojos negros y su andar torpe se esconde una historia de decisiones biológicas que rozan lo absurdo. Porque, aunque pocos lo saben, el panda es un carnívoro que decidió ser vegetariano. Y no precisamente un vegetariano eficiente. Su sistema digestivo sigue siendo el de un depredador, un estómago preparado para procesar carne, con enzimas y un intestino corto, incapaz de extraer bien los nutrientes de las plantas. Y, sin embargo, por algún misterio evolutivo, el panda decidió alimentarse casi exclusivamente de bambú, una planta tan pobre en calorías que tiene que comerla durante más de 12 horas al día para no morir de hambre. Se calcula que puede llegar a ingerir más de 30 kilos diarios,
lo cual suena impresionante hasta que uno recuerda que la mayor parte de eso simplemente pasa por su cuerpo sin ser digerido. Este animal, que podría haber sido un ágil cazador, vive atrapado en una dieta que no lo nutre y una fisiología que no coopera. Es el ejemplo perfecto de que la evolución no siempre sigue un camino lógico. A veces simplemente se atasca en una rutina y la vida se las arregla para continuar. Pero si su alimentación parece un error, su comportamiento reproductivo es casi una broma cósmica. El panda tiene una ventana de fertilidad tan corta, apenas unos pocos días al año, que encontrar pareja y sincronizar el momento es un milagro. Y cuando finalmente llega la oportunidad, no siempre parecen interesados. En cautiverio, los cuidadores han tenido que recurrir a tácticas insólitas, como ponerles videos de otros pandas apareándose, para recordarles lo que se supone que deben hacer. Algunos ni siquiera reaccionan. Otros se quedan dormidos en mitad del... Lo curioso es que, pese a todos esos obstáculos, el panda sigue aquí. Su lenta y torpe persistencia le ha valido un lugar en el corazón de millones de personas. Ha pasado de ser un posible fracaso evolutivo a un símbolo global de conservación. La humanidad, conmovida por su ternura y su aparente ineptitud, se ha movilizado para salvarlo, protegiendo sus bosques y asegurando su futuro. Y hay algo profundamente poético en eso. El panda, incapaz de adaptarse por sí mismo, ha sobrevivido gracias a la empatía de otra especie. Es un recordatorio de que la evolución no solo se trata de fuerza o astucia, sino también de azar, de compasión y, a veces, de pura suerte. Su vida transcurre entre los cañaverales, masticando con paciencia infinita, ajeno al caos del mundo. No tiene enemigos naturales que lo persigan. Su mayor amenaza ha sido siempre la pérdida de su hogar. Pero incluso ante la adversidad, el panda mantiene su calma ancestral, como si supiera que su mera existencia ya es un triunfo improbable. En el fondo, el panda gigante encarna una paradoja fascinante. Es un carnívoro que rehúye la carne, un símbolo de fragilidad que ha resistido siglos de cambios, y un recordatorio viviente de que incluso los errores evolutivos pueden encontrar un lugar en el mundo. Porque, a veces, la supervivencia no depende de ser el más fuerte, sino de que alguien te encuentre irresistible. 4. Echidna, Tachyglossus aculeatus. En las vastas tierras de Australia y Nueva Guinea, donde la naturaleza parece haber mezclado sus bocetos sin mirar, vive una criatura que desafía cualquier clasificación lógica, el echidna. A simple vista, parece un collage evolutivo, un experimento biológico improvisado. Tiene el cuerpo cubierto de púas como un erizo, el hocico alargado de un oso hormiguero y la curiosa costumbre, compartida solo con el ornitorrinco, de poner huevos a pesar de ser mamífero. Es, literalmente, un fósil viviente que parece haber salido de un laboratorio de bromas de la evolución. El echidna lleva millones de años haciendo lo mismo. Caminar lentamente, escarbar la tierra y lamer hormigas con su larguísima lengua pegajosa. Y no parece tener ningún interés en cambiar. Su metabolismo es tan bajo que puede tardar 8 días en digerir una sola comida. En comparación, una persona podría desayunar, almorzar, cenar y repetir el ciclo varias docenas de veces, mientras el echidna aún procesa su primer bocado. Vive en una especie de ralentí perpetuo, donde el tiempo parece fluir más despacio. Lo más curioso es que esta lentitud no es un defecto, sino una forma de resistencia. Su temperatura corporal es una de las más bajas entre los mamíferos, lo que le permite sobrevivir en climas extremos y conservar energía. Si hace demasiado calor o demasiado frío, el echidna simplemente se apaga. Entra en un estado llamado torpor, una especie de hibernación express en la que su cuerpo se detiene hasta que las condiciones vuelven a ser favorables. Es, en cierto modo, un maestro de la paciencia metabólica. Pese a su apariencia torpe, el echidna es un verdadero superviviente. Ha visto extinguirse a especies enteras, mientras él, con su paso tranquilo y su dieta de insectos, ha seguido adelante sin prisa y sin ruido. No necesita correr, ni cazar, ni competir. Su cuerpo es un tanque cubierto de púas, y su estrategia es simple. Si el mundo se complica,
se entierra y espera. Su reproducción también es digna de una nota evolutiva. La hembra pone un solo huevo diminuto, que guarda en una bolsa en su abdomen, como si la naturaleza no supiera decidir si hacerla mamífera o marsupial. Luego, el huevo eclosiona, y de él sale una pequeña criatura rosada, sin púas, que se aferra a su madre mientras crece lentamente. Nada en el proceso tiene sentido, pero todo funciona, y eso basta. El equidna, con su aire prehistórico, nos recuerda que la evolución no siempre busca la perfección. A veces se conforma con lo que funciona lo suficiente. Es una criatura que ignora las modas de la velocidad, la inteligencia o la agilidad. Prefiere la discreción y la calma. De hecho, es tan silencioso y reservado que durante décadas los científicos apenas sabían nada de sus hábitos. Es uno de esos animales que parecen vivir en otro tiempo, como si el mundo moderno no fuera con él. Y lo más extraordinario es que su extraña biología lo ha hecho prácticamente invulnerable. Pocos depredadores se atreven con él. Cuando se siente amenazado, se convierte en una bola de púas o se entierra en segundos, dejando solo un escudo puntiagudo asomando del suelo. Ningún depredador sensato intenta morder eso. Así, el equidna sigue caminando por la tierra como un testimonio viviente del pasado remoto. Una criatura que parece sacada de la era de los dinosaurios, pero que sigue aquí, firme, desafiando el paso del tiempo. Es, sin duda, una de las pruebas más claras de que la evolución no siempre premia al más rápido ni al más listo, sino al que sabe esperar. 5. Ornitorrinco, Ornithorhynchus anatinus. En los ríos tranquilos de Australia, entre el barro y las raíces sumergidas, habita una de las criaturas más desconcertantes del planeta, el ornitorrinco. Su sola existencia parece una broma interna de la naturaleza, como si la evolución hubiera mezclado piezas sueltas de distintos animales solo para ver qué pasaba. Pico de pato, cuerpo de nutria, cola de castor, patas palmeadas y, por si faltara algo, veneno en los talones. Si alguien lo hubiera diseñado en una computadora, diríamos que se le fue la mano con el collage. Pero lo más asombroso es que, de algún modo, este caos funciona. El ornitorrinco es un mamífero, pero pone huevos. Esa simple contradicción bastó para confundir a los primeros científicos que lo estudiaron. Cuando los naturalistas británicos recibieron el primer ejemplar disecado en el siglo XIX, creyeron que era una falsificación. Lo examinaron buscando costuras, convencidos de que alguien había cosido el pico de un pato a un cuerpo de mamífero. Sin embargo, no había engaño. El ornitorrinco era real, y más extraño de lo que podían imaginar. Su biología es una colección de paradojas. Caza bajo el agua con los ojos y los oídos cerrados, guiándose solo por la electricidad que emiten los movimientos de sus presas. Sí, puede detectar impulsos eléctricos con su pico, una habilidad casi de ciencia ficción. Y aunque parece inofensivo, los machos esconden un aguijón venenoso en los talones traseros. Una sola inyección de ese veneno no mata a un humano, pero causa un dolor tan intenso que puede durar semanas. Es como si el ornitorrinco dijera: sí, soy raro, pero cuidado conmigo. A nivel evolutivo, el ornitorrinco es un superviviente de otra era. Desciende de una antigua rama de mamíferos primitivos llamada monotremas, que surgió mucho antes que los mamíferos placentarios y marsupiales que dominan hoy el planeta. Es un vestigio viviente del pasado, un eslabón perdido que se negó a desaparecer. Y aunque su cuerpo parezca improvisado, su diseño es extraordinariamente eficiente. Nada con agilidad, cava madrigueras complejas y sobrevive en ecosistemas que pocos animales podrían tolerar. Además, su manera de reproducirse es tan singular como todo lo demás. La hembra pone 1 o 2 huevos blandos y los incuba enrollándose alrededor de ellos, como una serpiente mamífera. Cuando las crías nacen, son ciegas, diminutas y vulnerables. No hay pezones en el ornitorrinco. La leche se filtra por la piel, empapando el pelaje, y las crías la lamen directamente del cuerpo de la madre. Es un método tan primitivo como ingenioso, y ha funcionado durante millones de años. A pesar de su aspecto caricaturesco, el ornitorrinco no tiene nada de torpe.
Se mueve con precisión, bucea durante largos periodos y mantiene un control térmico que muchos mamíferos envidiarían. Vive solo, evita conflictos y sigue su rutina sin llamar la atención. Su rareza es su escudo. Nadie más en el mundo hace lo que él hace. En cierto modo, el ornitorrinco representa la cara más extravagante y divertida de la evolución. Un recordatorio de que la naturaleza no solo busca la eficiencia, sino también la experimentación. No todo lo que sobrevive tiene que ser lógico. A veces, lo absurdo también prospera. Así, en los ríos de Australia, esta criatura improbable sigue nadando, indiferente a las risas y la confusión que provoca. Con su pico de pato y su veneno discreto, el ornitorrinco demuestra que incluso los diseños más extraños pueden triunfar si encuentran su lugar en el mundo. Un ejemplo viviente de que la evolución, más que una ciencia exacta, es una historia contada por un narrador con un sentido del humor muy peculiar. 6. Dodo, Rhapus cucullatus. En una isla perdida del Océano Índico, donde los vientos del pasado todavía parecen soplar entre las palmeras, vivió una de las criaturas más ingenuas que hayan caminado sobre la Tierra, el dodo. Hoy es un fantasma de la historia natural, un símbolo de la extinción, y al mismo tiempo, una lección sobre la confianza equivocada, porque este ave, incapaz de volar y de imaginar el peligro, se extinguió no por debilidad física, sino por una fe desmedida en la bondad ajena. El dodo era un ave grande, de aspecto rechoncho, con plumas grises, patas cortas y un pico curvado. No tenía depredadores en su isla natal, Mauricio, un paraíso sin amenazas donde podía caminar libremente, y cuando llegaron los humanos en el siglo XVII, el dodo no supo qué hacer. No conocía el miedo. Caminaba hacia los recién llegados con curiosidad, quizá esperando comida o simple compañía. Los marineros, hambrientos tras largos viajes, lo vieron como un banquete con patas. Su carne no era especialmente sabrosa, pero su docilidad la hacía demasiado conveniente. En pocas décadas, el ave que había prosperado durante milenios desapareció por completo. El dodo no tenía alas fuertes, ni reflejos rápidos, ni sentido del peligro. Y sin embargo, su error no fue de diseño, sino de contexto. En un mundo sin depredadores, no necesitaba esas habilidades. La evolución lo había preparado para vivir en un entorno de armonía, no para enfrentarse al caos que los humanos trajeron consigo. Su tragedia fue estar perfectamente adaptado, al lugar equivocado en el momento equivocado. Desde entonces, el dodo se convirtió en un símbolo universal de la ingenuidad y de la fragilidad de la vida. Su nombre se usa para referirse a lo obsoleto, a lo torpe o a lo que ha desaparecido por no poder adaptarse. Pero tal vez eso sea injusto. El dodo no fue tonto, fue inocente. Su confianza en la paz de su mundo fue su perdición, pero también su encanto. Los científicos han reconstruido su historia a partir de huesos, dibujos y relatos de marineros. Lo que emerge no es solo la historia de un animal perdido, sino una advertencia. El dodo nos recuerda que ninguna especie está a salvo de los cambios bruscos y que la confianza sin límites puede ser tan letal como el miedo. Su extinción fue una de las primeras consecuencias visibles de la expansión humana, un punto de inflexión en nuestra relación con la naturaleza, y, sin embargo, su memoria perdura. El dodo vive en la cultura popular, en los museos, en los libros y hasta en los sueños de los científicos que imaginan clonarlo algún día. Su imagen, entre cómica y triste, sigue despertando una mezcla de ternura y remordimiento. Porque en el fondo, el dodo no murió solo por su inocencia, sino por la arrogancia de quienes lo encontraron. Así, el ave que caminó hacia sus cazadores sin sospechar nada, se convirtió sin quererlo en un espejo de nosotros mismos, criaturas capaces de destruir por curiosidad, pero también de recordar, aprender y sentir culpa. En su desaparición, el dodo dejó una enseñanza silenciosa, que la confianza ciega, aunque pura, puede ser mortal, pero también profundamente humana. 7. Aye aye, Daubentonia madagascariensis. En los bosques húmedos y misteriosos de Madagascar, cuando cae la noche y los árboles susurran con vida propia,
aparece una criatura que parece salida de un cuento oscuro, el Aye-Aye. Este lémur nocturno, de grandes ojos brillantes y dedos delgados como ramas secas, ha sido durante siglos víctima del miedo y la superstición. En muchas aldeas lo consideran un presagio de mala suerte, casi un demonio del bosque. Y sin embargo, pese a la persecución humana, sigue allí, obstinado, desafiando la superstición con pura persistencia. El Aye-Aye no se parece a ningún otro primate del planeta. Su cuerpo es delgado, su pelaje oscuro y sus orejas enormes, como las de un murciélago. Pero lo más extraño es su tercer dedo, una vara ósea y delgada, articulada como una herramienta. Con ese dedo grotesco, golpea los troncos para detectar huecos bajo la corteza. Escucha el sonido con una precisión casi sobrenatural y luego introduce la extremidad para extraer larvas, una a una, como si tocara un xilófono invisible. Es la versión primate del pájaro carpintero, un ingeniero insectívoro que perfeccionó su técnica a lo largo de milenios. Sin embargo, su aspecto inquietante ha sido su mayor enemigo. En muchas regiones de Madagascar, la simple aparición de un Aye-Aye cerca de una aldea se interpreta como un mal augurio. La creencia dice que si te señala con su dedo largo, la muerte te rondará pronto. Por eso, durante generaciones, los aldeanos lo han cazado y matado apenas lo ven, convencidos de que eliminan un espíritu maligno. Irónicamente, con cada individuo que muere, el verdadero peligro se acerca más: la pérdida de biodiversidad y equilibrio en los ecosistemas, donde el Aye-Aye cumple un papel esencial. Pero la naturaleza tiene una extraña forma de resistir. A pesar de ser perseguido, el Aye-Aye se adapta. Vive oculto, silencioso, en lo alto de los árboles. Se mueve de noche, esquivando tanto a depredadores como a humanos. Es un maestro del sigilo y la resiliencia. Su capacidad para encontrar alimento en los lugares más improbables le ha permitido sobrevivir donde otros no pueden. A fin de cuentas, ¿qué depredador espera que su presa aparezca solo para dar golpecitos en la madera? Científicamente, el Aye-Aye es una joya evolutiva. Su técnica de búsqueda de insectos se llama percusivo forrajeo y es tan sofisticada que combina ecolocalización auditiva con destreza manual. Su oído distingue vibraciones mínimas dentro del tronco y su dedo, más delgado que un lápiz, se cuela por grietas diminutas para capturar larvas que otros animales jamás detectarían. Es un cazador que escucha el silencio. A pesar de su reputación siniestra, el Aye-Aye es un animal tímido, curioso e inofensivo. No ataca, no roba, no destruye. Solo camina entre sombras, guiado por los ecos de los árboles. Y quizás por eso, su leyenda ha sobrevivido tanto como él. Porque es una figura que encarna lo desconocido, ese miedo ancestral a lo que no comprendemos. El Aye-Aye nos recuerda que lo extraño no siempre es peligroso. A veces, la rareza es simplemente otro camino de la vida, una estrategia evolutiva distinta, incomprensible a los ojos humanos. Su historia es la del marginado que sobrevive contra todo pronóstico, del monstruo incomprendido que, en realidad, sostiene el equilibrio invisible del bosque. Así, en la oscuridad de Madagascar, entre ramas y sombras, el Aye-Aye sigue golpeando la madera con su dedo largo y huesudo. Cada sonido es un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que ni la superstición ni el miedo podrán silenciarlo del todo. Vive escondido, sí, pero no vencido. Porque en el fondo, incluso los animales más extraños tienen su lugar en la sinfonía improbable de la vida. 8. Kakapo, Strigopsa broptilus. En las remotas islas de Nueva Zelanda vive un loro que parece desafiar todas las leyes del sentido común, el kakapo. Es el loro más pesado del planeta, una masa verde y esponjosa que no vuela, apenas camina y confía en una estrategia de defensa tan ingenua como adorable: quedarse quieto esperando no ser visto. Esa táctica le sirvió durante siglos, cuando su único depredador era el silencio. Pero cuando llegaron los gatos, los zorros y los humanos, la naturaleza cambió las reglas del juego. El kakapo es una reliquia viviente de otro tiempo. Imagina un loro que decidió, hace millones de años,
que volar era demasiado esfuerzo. Las islas donde vivía no tenían mamíferos cazadores, así que prefirió ahorrar energía, caminar lentamente y esconderse entre los helechos. Su cuerpo se adaptó: alas pequeñas, patas fuertes y un plumaje verde moteado que lo camufla a la perfección entre la vegetación. Era la estrategia perfecta. Hasta que llegaron los invasores. Cuando los europeos trajeron gatos, comadrejas y ratas, el kakapo quedó indefenso. Su reacción instintiva al peligro, quedarse inmóvil como una piedra, funcionaba bien frente a un águila, pero resultaba un desastre ante un gato sigiloso que cazaba por el olor. Uno por uno, fueron cayendo. A mediados del siglo XX, se creyó que estaban extintos. Y sin embargo, el kakapo no se rindió. En un giro casi milagroso, un pequeño grupo fue redescubierto en las montañas del sur de Nueva Zelanda. Lo que siguió fue uno de los programas de conservación más intensivos y emotivos del mundo. Cada kakapo tiene nombre, seguimiento por GPS y atención médica personalizada. Los científicos los trasladaron a islas libres de depredadores, donde los alimentan, monitorean y celebran cada nuevo huevo como si fuera un tesoro. Y, en cierto modo, lo es. El comportamiento del kakapo añade una nota cómica a su drama evolutivo. Durante la temporada de apareamiento, los machos excavan pequeños cráteres en el suelo y emiten un boom profundo que resuena por kilómetros. Es su forma de atraer a las hembras, pero a veces se equivocan, dirigen sus llamados hacia rocas, troncos o incluso a los investigadores. Su entusiasmo romántico es inversamente proporcional a su éxito reproductivo. A pesar de todo, su número crece lentamente. Hoy existen poco más de 200 individuos, una población minúscula pero esperanzadora. Gracias a la dedicación de científicos, voluntarios y comunidades locales, el kakapo empieza a escribir un nuevo capítulo, el del renacimiento. Su historia demuestra que incluso los más torpes pueden sobrevivir si encuentran quienes crean en ellos. Lo fascinante del kakapo es que encarna una paradoja evolutiva. Un animal condenado por sus propias adaptaciones, pero rescatado por la empatía humana. Su lentitud, su torpeza y su incapacidad para volar lo habrían sentenciado hace siglos, pero el afecto que despierta, esa ternura instantánea. Así, bajo las estrellas de Nueva Zelanda, el kakapo no canta, hace boom. Su eco retumba entre los árboles como una plegaria alegre de supervivencia, un recordatorio de que incluso los más lentos pueden dejar huella. 9. Dugongo. Dugong Dugong. En las aguas tranquilas del Océano Índico y el Pacífico Occidental, flota una criatura que parece un suspiro marino, el dugongo. Este pariente del manatí es una masa amable y redondeada que se desliza lentamente por los fondos costeros, alimentándose de praderas submarinas. Es uno de los pocos mamíferos marinos estrictamente herbívoros, y su vida transcurre sin prisa, entre bocados de hierba y siestas prolongadas. Su lema podría resumirse en 3 palabras: comer, flotar, dormir. El dugongo encarna la pereza elegante. Pasa tantas horas sin moverse que las algas y pequeños crustáceos se adhieren a su piel, convirtiéndolo en un arrecife viviente. No tiene enemigos naturales importantes, salvo el ser humano, y su estrategia de supervivencia es tan simple como ineficiente: permanecer calmado, invisible, y confiar en que nadie tenga prisa por molestarlo. Es el ermitaño del mar, una criatura que no compite, no huye y no ataca. Solo existe, en paz. Su cuerpo recuerda al de una sirena obesa. Piel grisácea, hocico redondo y una cola parecida a la de un delfín. De hecho, la leyenda de las sirenas podría tener su origen en marineros que desde lejos confundieron dugongos con mujeres marinas. Tal vez el cansancio y la soledad en alta mar ayudaban a la ilusión. Pero el mito le dio al dugongo un aire poético, como si la pereza fuera también una forma de encanto. Durante el día, el dugongo se alimenta meticulosamente, arrancando hierbas marinas con sus labios gruesos. Lo hace con tanta calma que apenas levanta burbujas. Come hasta 40 kilos diarios y luego se sumerge en una especie de trance digestivo, flotando entre las corrientes.
No tiene prisa en nada, ni siquiera en la reproducción. Las hembras solo paren una cría cada varios años, lo que explica por qué su población disminuye tan fácilmente. El problema, como ocurre tantas veces, somos nosotros. La caza, la contaminación, el tráfico marítimo y la pérdida de pastos marinos han reducido sus números de forma alarmante. Su lentitud, que fue su escudo durante millones de años, ahora es su condena. No puede escapar de las hélices, ni de las redes, ni de los cambios en el hábitat. Vive en cámara lenta, mientras el mundo acelera a su alrededor. Aún así, el dugongo persiste. En algunas regiones, las comunidades locales lo veneran como un espíritu del mar, símbolo de fertilidad y calma. Su presencia indica que las aguas aún son puras, que las praderas marinas aún respiran. Donde hay dugongos, el ecosistema sigue vivo. En cierto modo, su existencia es una medida de la salud del planeta. Lo más curioso es que, a pesar de su tamaño y torpeza, los dugongos son sorprendentemente sociales. Se comunican con chirridos y gemidos bajo el agua, como un coro de ballenas tímidas. Y cuando una cría nace, la madre la lleva sobre su lomo, protegiéndola con una ternura lenta y silenciosa. Es una escena que desarma cualquier prisa humana. El dugongo es un recordatorio viviente de que la lentitud no siempre es un defecto. En un océano lleno de cazadores veloces, él ha elegido otro camino, el de la serenidad. Su supervivencia depende de un delicado equilibrio entre tiempo, alimento y tranquilidad, un equilibrio que los humanos rompemos con frecuencia. Quizá por eso, cada vez que un buzo se cruza con un dugongo y lo ve avanzar como un sueño flotante, siente algo parecido a la paz. Porque ese animal, que parece no tener apuro alguno, encarna lo que el mundo moderno ha olvidado. Que la vida, a veces, se sostiene mejor cuando no se corre. 10. Manatí, Trichechus manatus. En los ríos y costas del Caribe, entre aguas cálidas y tranquilas, habita uno de los seres más apacibles del planeta, el manatí. Este gigante herbívoro parece diseñado por un artista que adoraba las curvas y detestaba la prisa. Se mueve despacio, come despacio y piensa despacio, como si el tiempo no tuviera ningún poder sobre él. Su rutina consiste en flotar, masticar vegetación y mirar el mundo con una serenidad que raya en la indiferencia. El manatí es el primo tropical del dugongo, pero más redondo, más dócil y, si cabe, aún más lento. Puede pasar 8 horas al día comiendo algas y otras tantas descansando en aguas poco profundas. Es un animal sin enemigos naturales, sin garras, sin colmillos, sin ningún interés en pelear. Su única defensa es su tamaño y su mansedumbre, una estrategia que funcionó durante millones de años, hasta que los motores entraron en escena. Porque el gran enemigo del manatí no es un depredador, sino la velocidad. Las lanchas, motos acuáticas y barcos, su lentitud, que antes era símbolo de equilibrio, ahora es su condena. Muchos llevan cicatrices en el lomo, huellas de hélices que los rozaron o los golpearon. Y sin embargo, pese a todo, siguen allí, flotando con la calma de quien se niega a entender el caos de los humanos. Ver a un manatí bajo el agua es casi una experiencia espiritual. Se desliza con una elegancia improbable, moviendo su cola ancha como si batiera el mar con pereza. No tiene expresión en el rostro, pero su mirada transmite una paz difícil de describir, una mezcla de curiosidad y ternura. Es un animal que no hace daño, no busca nada y parece satisfecho con la pura existencia. Quizá por eso, cuando los marineros antiguos los veían a lo lejos, creyeron ver sirenas. La imaginación humana tiende a embellecer lo que no comprende. Los manatíes también son criaturas de costumbre. Les gusta el agua tibia, así que en invierno se acercan a fuentes termales o a las salidas de agua caliente de las plantas eléctricas. Allí se reúnen en grupos, compartiendo calor, como si fueran una comunidad de monjes acuáticos. Comen, flotan y duermen sin preocuparse por el mundo exterior, ajenos a la civilización que bulle a unos metros de la orilla. A pesar de los peligros, los esfuerzos por protegerlos han dado frutos. En Florida y otras regiones del Caribe, los manatíes han pasado de estar al borde de la extinción a mostrar una lenta recuperación. Las zonas de navegación,
tienen límites de velocidad y los turistas aprenden a observarlos sin perturbarlos. Los científicos incluso los identifican por las cicatrices de sus espaldas, como si cada herida contara la historia de su resistencia. El manatí representa una forma de vida que desafía la lógica moderna, la de la tranquilidad absoluta. No produce nada, no compite, no se defiende. Simplemente existe, flotando entre aguas verdes, como una metáfora viviente del equilibrio perdido. Su presencia nos recuerda que el éxito evolutivo no siempre depende de la fuerza o la astucia, sino de la capacidad de adaptarse al ritmo del entorno. Aunque ese ritmo sea el de una siesta eterna. Y cuando al fin asoma su hocico para respirar, emitiendo un leve resoplido antes de volver a hundirse, parece un suspiro del mar. Uno que dice, sin palabras, que la vida no siempre necesita prisa para ser plena. 11. Pichiciego menor, Chlamyphorus truncatus. En las arenas secas del centro de Argentina habita una criatura tan pequeña y esquiva que muchos lugareños dudan de su existencia: el pichiciego menor. Este armadillo rosado, del tamaño de una mano humana, es uno de los animales más extraños y tímidos del planeta. Vive bajo tierra, huye de todo lo que se mueve y, cuando se asusta, lo cual ocurre a menudo, se entierra en segundos, desapareciendo como un fantasma en el polvo. Su aspecto parece sacado de un sueño surrealista. Tiene un caparazón rosado y suave, casi translúcido, que deja entrever los vasos sanguíneos. Su cuerpo es pálido, con pelaje blanco y ojos diminutos, casi ciegos. Es un animal que parece no haber terminado de decidir si quiere pertenecer al mundo de los mamíferos o al de las raíces. Todo en él está diseñado para el anonimato. Su vida ocurre bajo tierra, lejos del sol, de los depredadores y, en cierto modo, también de la fama. El pichiciego menor rara vez sale a la superficie. Solo lo hace de noche y por breves momentos para buscar insectos o lombrices. Cuando siente una vibración, una pisada, una sombra, un simple cambio en el aire, entra en pánico y cava con velocidad asombrosa. En segundos desaparece bajo la arena, dejando apenas un pequeño montículo que se desmorona enseguida. Es, literalmente, un maestro del escape. Su defensa no es luchar ni correr, sino desvanecerse. Científicamente, el pichiciego es un tesoro. Es el más pequeño de los armadillos, una especie endémica de Argentina, y tan rara que se le ha visto pocas veces en estado salvaje. Los pocos ejemplares estudiados han revelado una biología fascinante. Su metabolismo es extremadamente lento, su temperatura corporal baja y su piel tan delicada que puede deshidratarse con facilidad. Es como si la evolución hubiera tomado un suspiro y lo hubiera convertido en animal. Pero su misma delicadeza lo hace casi imposible de conservar. En cautiverio, el pichiciego no sobrevive mucho tiempo. Necesita condiciones muy precisas de humedad, temperatura y tipo de suelo. Es un animal hecho a medida de su entorno, un engranaje que solo funciona en el reloj del desierto argentino. Por eso, los científicos lo estudian más con paciencia que con esperanza. Cada hallazgo es una ventana efímera a un mundo secreto. Su rareza se dice que verlo trae fortuna, aunque pocos pueden presumir de haberlo hecho. Los campesinos lo respetan, casi como a un espíritu del subsuelo, una criatura que conecta el mundo de la superficie con el de las profundidades. Y, sin embargo, más allá del mito, su historia es una oda a la fragilidad. El pichiciego menor no lucha, no conquista, no se impone. Simplemente sobrevive gracias a su capacidad de desaparecer. Es el símbolo perfecto de una sabiduría ancestral, que, a veces, la forma más pura de resistencia es pasar inadvertido. En un planeta donde la fuerza suele imponerse, este pequeño armadillo rosado representa lo contrario, la victoria de la discreción. Vive escondido, temeroso, vulnerable, pero también invicto. Mientras el sol arde sobre el desierto, el pichiciego cava en silencio, ajeno al ruido del mundo. Nadie lo ve, pocos lo entienden, y aún así, ahí está, persistiendo, bajo la tierra que lo protege como un secreto antiguo. 12. Ñu, Conochaetes taurinus. En las vastas llanuras del África Oriental,
Donde el horizonte se funde con el polvo y el calor, el ñu avanza, o más bien, corre en círculos, como si la evolución le hubiera dado energía, pero no un plan. Este herbívoro de aspecto desgarbado, mitad toro y mitad antílope, es uno de los animales más numerosos del continente y al mismo tiempo uno de los más torpes. Su vida es un ciclo de sustos, carreras frenéticas y repentinas confusiones. Si existiera un premio al pánico sin dirección, el ñu lo ganaría todos los años. A simple vista, el ñu parece una broma de la naturaleza. Cuerpo robusto, cabeza grande, patas finas y una expresión de perplejidad constante. Pero su torpeza tiene un costado trágico. Cuando uno se asusta, por un ruido, un movimiento o incluso su propia sombra, los demás lo siguen sin pensar. En segundos, cientos de ellos están corriendo a toda velocidad, hacia ningún lugar en particular. Y lo más absurdo es que, después de la estampida, suelen detenerse justo donde empezaron, como si el susto nunca hubiera existido. Este comportamiento, que parece absurdo, tiene raíces evolutivas. En la sabana, reaccionar rápido puede salvar la vida. El problema es que los ñus lo llevan al extremo. Se asustan con tanta facilidad que su instinto de huida se activa por cualquier cosa. Un viento fuerte, un pájaro levantando vuelo o incluso un compañero que tropezó. La confusión es contagiosa. Es como si toda la especie viviera al borde de un ataque de nervios. Durante la gran migración del Serengeti, cuando millones de ñus cruzan ríos y praderas en busca de pastos frescos, su torpeza se vuelve espectáculo. Desde el aire, parecen un río viviente que fluye con fuerza, pero de cerca, el caos es evidente. Algunos se lanzan al agua demasiado pronto, otros retroceden en el último momento, y muchos terminan cayendo unos sobre otros. Los cocodrilos esperan con paciencia, no necesitan cazar, solo abrir la boca. Y sin embargo, a pesar de toda esa confusión, el ñu sobrevive. Su fuerza está en el número, no en la inteligencia. Miles pueden caer, pero millones siguen avanzando. Es la estrategia del exceso. Cuando la coordinación falla, la multitud compensa. Por pura estadística, algunos siempre logran llegar al otro lado. Lo curioso es que, entre tanto caos, los ñus también muestran una extraña lealtad. Siguen a los líderes sin saber por qué. Confían en el grupo, aunque el grupo no tenga idea de a dónde va. Es un retrato casi poético de la obediencia instintiva. Mejor moverse con todos que pensar solo. En eso quizás no son tan distintos de nosotros. A pesar de su fama de estúpidos, los ñus cumplen un papel vital en el ecosistema africano. Su paso fertiliza la tierra, su movimiento marca rutas que otros animales siguen, y su sacrificio alimenta a depredadores y carroñeros. Son, en cierto modo, el pulso de la sabana, un batallón desorganizado pero esencial para el equilibrio del paisaje. El ñu es la prueba viviente de que la torpeza no siempre es un defecto. A veces, el simple hecho de seguir adelante, aunque sea en círculos, basta para sobrevivir. Su vida es un constante tropezar y continuar, un movimiento perpetuo entre miedo y esperanza. Y cuando el sol cae sobre el Serengeti y el polvo se asienta después de una estampida más, los ñus vuelven a pastar tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Su mundo sigue igual, incierto, absurdo y sin embargo, perfectamente funcional. 13. Cacatúa, Cacatúa alba. Entre las selvas y costas del sudeste asiático, vive una criatura que combina el ingenio con la imprudencia, la cacatúa. Este ave blanca de la cacatúa es un loro con vocación de artista, sociable, expresiva, juguetona y en ocasiones insoportablemente caprichosa. Su cerebro, grande en proporción a su cuerpo, le permite realizar tareas complejas, recordar rutas, usar herramientas e incluso bailar al ritmo de la música. Pero esa misma mente inquieta se convierte en su peor enemiga cuando el entorno no la estimula. En cautiverio, donde no hay ramas que trepar ni tormentas que desafiar, muchas cacatúas se desesperan de aburrimiento y toman decisiones fatales. Algunas se lanzan al vacío desde perchas altas, no para escapar, sino por simple impulso. Otras se arrancan las plumas, gritan durante horas o dejan de comer.
La pereza mental, en su caso, puede ser mortal. Es como si su inteligencia necesitara riesgo para sentirse viva. Cuando no hay nada nuevo que explorar, la cacatúa busca drama, incluso a costa de sí misma. En libertad, sin embargo, su comportamiento es fascinante. Vuelan en grupos ruidosos, casi teatrales, cruzando los cielos con gritos que parecen risas. Son animales que celebran la vida con energía desbordante. Se acicalan entre sí, juegan con ramas y usan sus picos como si fueran manos. Cada una tiene su propia personalidad. Hay cacatúas valientes, bromistas, melancólicas y, sí, también unas cuantas con alma de kamikaze. El vínculo entre la cacatúa y los humanos es antiguo y ambiguo. Su belleza y simpatía la han convertido en una mascota popular, pero pocos saben cuánto sufre el encierro. Una cacatúa puede vivir más de 60 años y necesita estimulación constante. Cuando no la tiene, se frustra como un genio encerrado en una habitación vacía. Lo irónico es que su fama de ave divertida es precisamente lo que la condena. Muchos las compran por su carisma, sin entender que su mente, tan brillante como la de un niño pequeño, exige atención y libertad. Pese a sus excentricidades, la cacatúa tiene una ternura desarmante. Hay quienes dicen que, si te toma cariño, puede reconocerte incluso después de décadas. Su mirada es vivaz, curiosa, casi humana. En el aire, despliega sus alas blancas como un estallido de luz, y su cresta amarilla o rosada se eleva como una llama. Es una criatura que parece encarnar la contradicción perfecta entre la belleza y la autodestrucción. Quizás lo más curioso de todo es que su aparente estupidez, esas caídas desde lo alto, esos arranques impulsivos, no son tanto torpeza como exceso de vitalidad. La cacatúa no soporta el vacío. Necesita movimiento, ruido, cambio. En cierto modo, es un espejo incómodo de nuestra propia especie, brillante, emocional y a menudo víctima de su propio aburrimiento. Así, entre risas, chillidos y vuelos imprudentes, la cacatúa sobrevive, desafiando a la gravedad y a la monotonía. Vive intensamente, muere a veces por curiosidad, pero nunca deja de ser lo que la evolución quiso. Un espíritu alado que se niega a aburrirse. 14. Oso hormiguero, Myrmecofaga tridáctila. En las selvas y sabanas de América Latina, camina con aire distraído y paso torpe una criatura que parece fuera de época. El oso hormiguero gigante. Su cuerpo alargado, su hocico estrecho y sus enormes garras le dan un aspecto prehistórico, como si la evolución lo hubiera dejado a medio terminar. No tiene dientes, su visión es pobre y su andar parece incómodo. Se apoya sobre los nudillos delanteros para no pincharse con sus propias uñas. Y sin embargo, contra toda lógica, este animal lento, miope y sin armas ha logrado sobrevivir durante millones de años. Su secreto está en su lengua. Una lengua finísima, pegajosa y sorprendentemente larga. Puede alcanzar casi medio metro de extensión. Con ella, el oso hormiguero explora los túneles de los hormigueros y termiteros, introduciéndola y retirándola hasta 150 veces por minuto. Cada movimiento arrastra docenas de insectos que quedan adheridos gracias a una saliva espesa y elástica. No muerde, no mastica, solo traga. Es un comedor metódico, paciente, que convierte la lentitud en una estrategia eficiente. A pesar de su apariencia inofensiva, el oso hormiguero puede defenderse con fuerza inesperada. Si se siente acorralado, se yergue sobre sus patas traseras y usa sus garras delanteras como cuchillas. Más de un jaguar ha aprendido que atacar a un bicho perezoso con uñas de machete no es buena idea. Pero esos momentos son raros. El oso hormiguero prefiere la discreción. Camina solo, con la cabeza baja, olfateando el suelo en busca de su próximo banquete de insectos. Su olfato, de hecho, compensa su mala vista. Puede detectar un hormiguero a varios metros de distancia. Al llegar, lo abre con En términos evolutivos, el oso hormiguero es una rareza. No tiene dientes, pero no los necesita. No corre, pero casi nadie lo alcanza. No ve bien, pero su olfato y oído bastan. Es un recordatorio de que la perfección no siempre consiste en tenerlo todo, sino en aprovechar lo que se tiene.
Hoy, su mayor amenaza no son los jaguares, sino nosotros. La deforestación y los incendios reducen su hábitat, y muchos mueren atropellados al cruzar carreteras. Aún así, el oso hormiguero sigue caminando, con su paso lento y su hocico curioso, como si nada pudiera perturbar su antigua calma. Y quizá esa sea su mayor sabiduría: sobrevivir sin prisa, confiando en que la paciencia y una buena lengua bastan para seguir existiendo. 15. Golondrina de mar, Hydrobatidae. En la inmensidad del océano, donde no hay caminos ni referencias visibles, la golondrina de mar se lanza a una aventura que parece más un acto de fe que una estrategia de vida. Este pequeño pájaro marino, de vuelo ágil y cuerpo ligero, recorre miles de kilómetros cada año, surcando tormentas, vientos impredecibles y noches sin luna. Sin embargo, detrás de su aparente elegancia se esconde un caos adorable. Su sentido de orientación es tan defectuoso que a veces se pierde en mitad del océano y simplemente da vueltas hasta morir de hambre. La golondrina de mar, también llamada paíño, es una criatura de contrastes. Puede pasar meses sin tocar tierra, alimentándose de diminutos peces y plancton que atrapa en la superficie del agua. Su cuerpo está hecho para el vuelo: alas largas, peso mínimo y una resistencia que avergonzaría a cualquier maratonista. Pero su brújula interna, esa que otras aves migratorias parecen tener de fábrica, a veces se descompone de manera trágica. Hay registros de individuos que, desorientados, han pasado días girando sobre el mismo punto del mar, incapaces de encontrar el camino a casa. Y sin embargo, pese a su torpeza direccional, la especie ha sobrevivido. Sus colonias anidan en islas remotas, en grietas y acantilados donde los depredadores no llegan. Cada año, miles de golondrinas de mar regresan, algunas, milagrosamente, al mismo nido, para criar a sus polluelos. El proceso es heroico. Los adultos vuelan cientos o incluso miles de kilómetros para buscar alimento, y luego regresan guiados por un instinto que a veces acierta, y otras simplemente los extravía. Su vida está marcada por el riesgo. Las tormentas pueden dispersarlas durante días, y la contaminación lumínica de las ciudades costeras confunde a los jóvenes cuando intentan orientarse por las estrellas. Muchos mueren al estrellarse contra faros o edificios, engañados por la luz artificial que les promete una tierra inexistente. Aún así, cada año vuelven a intentarlo, tercas y frágiles, como si ignoraran sus propias limitaciones. Lo más fascinante de la golondrina de mar no es su torpeza, sino su persistencia. A pesar de los errores, sigue volando. A pesar de perderse, sigue buscando. Es una metáfora viviente de la esperanza desorientada, esa fuerza que impulsa a continuar aunque el destino no esté claro. En el fondo, estas aves demuestran que incluso la imperfección puede ser una forma de belleza.